Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Hola a todos, bienvenidos a la segunda temporada de nuestro programa Hagamos Ciudad. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer muchísimo a todo el equipo de Sorprendente Films que nos ayudó en la primera temporada. Sin ellos esto realmente no hubiera sido posible. Muchas gracias a Hugo, a Santi y a David. El día de hoy estamos aquí para continuar con nuestro programa. Soy Daniela Chacón, quiteña, enamorada de esta bella ciudad. Y vamos a tratar un tema que no es nuevo, sin embargo, que ha causado muchas noticias en las últimas semanas, justamente por los accidentes que han generado tanto atropellamientos como fatalidades a ciclistas en las vías de Quito, pero también en las vías del Ecuador. La bicicleta dejó de ser considerada como un medio de recreación hace muchas décadas atrás y en la actualidad está reconocida por la Ordenanza de Modos de Transporte Sostenibles como un modo de transporte, junto con la caminata que, aunque ustedes no lo crean, caminar y utilizar la bicicleta son modos de transporte. Y hoy vamos a hablar sobre la bicicleta, su promoción, los beneficios que genera para las personas y para la ciudad su uso, pero especialmente vamos a hablar sobre cuáles son las medidas que se deben tomar para garantizar que el uso de la bicicleta sea seguro, que no sigamos perdiendo la vida de quiteños y de ecuatorianos en las calles porque simplemente han decidido utilizar un modo de transporte que es distinto a los que estamos acostumbrados a ver en la ciudad. Vamos a conversar con dos invitados, así que les quiero dar la bienvenida a su programa Hagamos Ciudad. En la ciudad de Quito, el proceso de incorporación de la bicicleta inició aproximadamente en el año 2003. Con un grupo de ciudadanos preocupados por la contaminación ambiental. Ellos hicieron un seminario, taller denominado Ciclovías para Quito y sentaron las bases de lo que ahora conocemos como el ciclopaseo, ¿no? Este espacio dominical donde se cierran muchas calles en la ciudad y la gente puede salir en sus bicicletas, a caminar, en patinetas y demás. Luego, en el Plan Maestro de Movilidad del año 2009, se consideró por primera vez en Quito a la bicicleta como un modo de transporte. Sin embargo, no estaba incluida en la normativa y esto implicaba que no necesariamente habían exigencias respecto de infraestructura, capacitación y una serie de cosas que tienen que venir conjuntamente con el uso de un modo de transporte. A partir de estas acciones, en el año 2012 se implementa el sistema de bicicleta pública, más conocido como la Bicicú. Se inicia la construcción de las ciclovías en la parte norte de la ciudad, una construcción que, como todos ustedes conocen, no estuvo exenta de polémica. Y el objetivo de estas acciones era justamente empezar a continuar promoviendo el uso de modos no motorizados de transporte y que podamos tener ciudades más humanas, más amigables, tanto con la gente como con el ambiente. A finales del año 2017, el Consejo Metropolitano aprueba la Ordenanza de Modos de Transporte Sostenibles. En esta ordenanza se establece, entre una serie de cosas que vamos a discutir más adelante, las acciones específicas que el municipio debe implementar para promover el uso de la bicicleta, pero también para garantizar la seguridad de quienes usan la bicicleta como un modo de transporte. Y en la actual administración se han tomado algunas acciones. Una de ellas fue la compra de las bicicletas eléctricas que se pueden usar para las cuestas que tenemos en esta ciudad, pero lamentablemente se ha tratado sin éxito intentar la automatización de la bicicleta pública, es decir, que ya la bicicleta pública pueda ser utilizada a través de medios tecnológicos que haga mucho más fácil su uso y extender la red de ciclovías al sur.
que estas han sido demandas de los colectivos ciudadanos de ciclistas que lamentablemente no se han cumplido, y podemos afirmar que la movilidad en bicicleta en la actual administración realmente ha sido una de las áreas más descuidadas y que más retrocesos ha enfrentado. De hecho, una de las cosas que hemos visto en los últimos años es que inclusive el presupuesto que se asigna anualmente para la promoción de modos de transporte no motorizados, modos de transporte sostenibles, va reduciendo cada año. Sumado a esto, la implementación de las ciclovías sin debida planificación, sin procesos de socialización adecuado, sin participación ciudadana, ha generado rechazo en algunos sectores y una percepción negativa de los ciclistas. Y la improvisación ha sido un hecho recurrente en esta administración que lamentablemente no ha permitido que se siga expandiendo con mucha más fuerza y mucha más decisión el uso de la bicicleta en la ciudad. Y a pesar de enfrentar estos problemas, la gente sigue creyendo en la bicicleta como un modo de transporte y su uso crece cada día. Y así como el uso crece cada día, también los accidentes. Y ese es justo el tema que queremos tratar el día de hoy. En todo el año 2017 se registraron 58 atropellamientos, 45 heridos y 3 fallecidos. En comparación, estas cifras comparadas con el año 2015 y 2016, vemos un incremento progresivo en los atropellamientos y las fatalidades. La cifra de heridos del año 2017 excede a los datos presentados tanto en el 2015 como en el 2016 y asimismo los fallecidos. Y para empeorar las cosas, en lo que va del año 2018, es decir, en el primer semestre, de enero a junio, ya registramos 47 siniestros de tránsito en los que estuvieron involucrados ciclistas y ya 2 fallecidos. Esto quiere decir que en el primer semestre del año 2018 ya nos estamos acercando a la cifra total del año 2017. Estas son cifras que no pueden quedarse solo en un número. Estas son personas que están perdiendo su vida en las calles de la ciudad. Son personas que están además arriesgándose todos los días, decidiendo simplemente utilizar la bicicleta como un modo de transporte, porque la ciudad y los ciudadanos no estamos facilitando y no estamos promoviendo este uso. Entonces, para discutir justamente qué es lo que nos está pasando a los quiteños, por qué la bicicleta es importante y cuáles son las acciones que debemos tomar, tenemos a nuestra primera invitada. El día de hoy tenemos a Sofi Gordón. Ella es activista, miembro del colectivo Carichinas en Bici y delegada ciudadana a la Mesa Interinstitucional de Participación Ciudadana de Modos de Transporte Sostenibles. Sofi, quiero darte la bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por la invitación. Sofi, cuéntanos. Tú eres ciclista urbana, principalmente. Has sido una activista del uso de la bicicleta en la ciudad como modo de transporte y quisiera que nos cuentes un poco por qué decidiste utilizar la bicicleta, por qué la bicicleta es importante y cuál ha sido tu trayectoria en estos años de activismo. Bueno, porque la bicicleta creo que es como que nos encontramos, ¿no? Así como el noviazgo que uno se encuentra pues y se enamora. Así me enamoré de la bici. Yo tenía 17 años, era ciclista montañera, tanto así que me rompí la muñeca haciendo downhill. Entonces, digamos que como la mayoría de esa época, te estoy hablando de hace 16 años, íbamos a la montaña de bicicleta. Entonces, claro, mencionaste este seminario Ciclovías para Quito. Ahí fue que me enteré de que en el mundo había ciclovías, porque yo utilizaba la bicicleta, digamos, como medio de transporte barato. Entonces, para mí, siendo adolescente, era muy fácil moverme en la bici. Y después, pues, conocí estas iniciativas de otros países y que Colombia ya tenía 10 años haciendo ciclopaseos. Y entonces fue así como, claro que voy a meterme, claro que voy a ayudar, que voy a poner las manos para poder sacar esto y que Quito pueda tener un ciclopaseo y ciclovías. Entonces, básicamente fue así como me enamoré de la bici. Después hice mi maestría en gobierno de la ciudad en la Flaxo.
Y parte de mi investigación fue justamente hacer este rastreo de las organizaciones sociales y cómo nació esta cuestión de la sostenibilidad, de la movilidad sostenible, del nuevo plan. ¿Qué decía el nuevo plan? Entonces ahí fue que les conocí a las Carishinas, entrevistándoles pues para mi tesis. Cuéntanos un poco de qué significa las Carishinas en Bici. Bueno, Carishina en Bici es un colectivo que nace en el 2010, es un colectivo de mujeres, solamente de mujeres, y nace a partir de un alicat, que es una especie de gincana que se hace en la ciudad, y que esta gincana, las primeras que se hicieron por ABC, andando en bici carajo, y esta organización, bueno, era un evento mixto, ¿no? Pero en realidad solo había hombres, porque es una carrera que haces a tráfico abierto y que no tienes ningún tipo de protección, entonces no había mujeres. Y claro, viene Charlotte Fagan y se da cuenta de esto y dice, pero ¿por qué no hay mujeres y si hay ciclistas mujeres en Quito? Entonces hace o forma el colectivo. El primer fin era hacer este Carishina Race, que era justamente el alicat, pero solo de mujeres. Entonces, a través de este alicat nos damos cuenta de que podemos poner 200 mujeres en las calles. Y es además una fiesta, ¿no? O sea, esta cosa de jugar en la ciudad, de utilizar la bicicleta y perder el miedo, porque estás tan metido en las pruebas, en que tienes que llegar, en que tienes que hacer la prueba, que se te olvida que el tránsito es peligroso y de que, o sea, se te olvida. Entonces es como llegar desde el juego a realmente esa apropiación de la ciudad y decir, sí, la calle también es de la gente que utiliza la bicicleta como opción de transporte. Claro. Y ahora tú te movilizas en bicicleta principalmente en la ciudad para hacer tus actividades del día a día. Cuéntanos un poco tu experiencia de salir en tu bicicleta todos los días a esta selva que se ha convertido en las calles de nuestra ciudad. Bueno, yo creo que hay como etapas, ¿no? O sea, yo utilizo la bicicleta todos los días y creo que es importante también hacer énfasis en la intermodalidad, por ejemplo. Ahora que trabajo mucho más lejos y en una montaña, no me ha pasado esto, es como que realmente sí necesito, ahora imagínate, después de tantos años de ir en bicicleta, sí necesito la intermodalidad, o sea, sí quisiera poder dejar mi bicicleta, que además tiene una carga emocional, yo le quiero mucho, es mi compañera de muchos años, entonces quisiera dejarla en un lugar protegido, seguro, que exista estacionamientos. Y estacionamientos 24 horas, que hemos luchado tanto y pusieron un estacionamiento en la YEP, por ejemplo, pero que funciona hasta las 5 de la tarde. No nos sirve, no es útil. Entonces, claro, si tuviese la oportunidad de dejar mi bicicleta en un lugar seguro, ahora la dejo en la casa de una amiga, podría hacer este link, ¿no? De poder tomar un bus en la parte más difícil, en la parte más larga, y poder usar la bicicleta en los tramos en los que se puede. Ahora, yo creo que poco a poco durante estos años, o sea, a partir del ciclopaseo, a partir de muchas acciones que se ha hecho y a partir también de estas escuelas que hacemos, yo creo mucho en lo micro. O sea, estos eventos gigantes creo que son importantes para visibilizar, pero no para interiorizar. Entonces, con el programa de las Carishinas, con el Hadas Madrinas, por ejemplo, tenemos 30 mujeres al año que ellas salen a la calle y que generalmente sus familias manejan auto y entonces estás como concientizando a partir de núcleos, ¿no? Entonces vas haciendo este link de, puede ser mi sobrina la que está delante, claro, puede ser mi mamá, puede ser, entonces es como este cuidado social que sí deberíamos crear esta empatía y olvidarnos que detrás hay un ser humano, claro. O sea, yo escucho las noticias y esto que pasó en el último accidente, ¿no? En Papayacta. O sea, ¿cómo es posible que digamos que el bus se chocó? No, había un conductor, había un ser humano que estaba manejando ese bus y hay un ser humano que está sobre la bici, pero nos olvidamos de eso. Sí, creo que eso es una de las cosas más importantes, que siempre recordemos que la persona que está en una bicicleta es una persona, es decir, no es una bicicleta, es una persona. Y para concluir esta entrevista, Sofi, quisiera preguntarte, ¿qué crees tú que deberíamos hacer como sociedad y como tanto las autoridades como los ciudadanos para que ya no tengamos accidentes en las calles? Bueno, yo creo que es importante el tema de la capacitación. Creo que fue un retroceso que hayamos quitado la capacitación para la obtención de licencias, por ejemplo, que no sea obligatorio, es terrible. Creo que la parte de educación es súper importante, empezando desde los niños. Creo que hay ahí un trabajo de hormiga porque no es tanto así, pero también creo que hacen falta como otras políticas, ¿no? Radares en los buses, o sea, el tema este que comentabas en algún tuit que veía es que, claro, le pones este radar y entonces controlas la velocidad, o también lo que haces es
sancionar a la cooperativa que se pasa la velocidad o que no cumple con. Pero el tema del control creo que es como acompañado de, o sea, si vas a hacer un sistema de transporte en donde priorizas realmente, o sea, claro. si el agente de tránsito, cuando te ve andar por la calle en bicicleta y te manda a la vereda, el agente de tránsito, claro. Entonces dices, ¿qué está pasando? O sea, desde la gente que se encarga de toda la movilidad de la ciudad al menos, estás con esa mentalidad de la bicicleta al parque. Claro. Control, capacitación y que realmente los agentes de tránsito y todos los ciudadanos prioricemos y entendamos que la bicicleta es un modo de transporte, creo que es una de las cosas más importantes. Muchas gracias, Sofi, por acompañarnos el día de hoy. Vamos a ir en breves momentos con nuestra siguiente entrevista. Ahora nos acompaña Daniel Elmir. Él es administrador de la iniciativa Whiskies on Wheels y también fue una de las personas que estuvo muy activo trabajando en hacer una cicleada para hacer conciencia sobre el accidente que tuvo hace algunas semanas atrás Felipe Endara y que esperemos que cada vez mejore su situación de salud. Daniel, tú eres ciclista, bienvenido, muchas gracias por estar Daniel, aquí. ¿cómo estás? Muchas gracias. Tú eres ciclista de ruta, te arriesgas en las autopistas de la ciudad y del país. Sí. Cuéntanos un poco tu experiencia, por qué la bicicleta es importante y qué riesgos enfrentas en las carreteras. Bueno, realmente la bicicleta para mí es el primer juguete de todo niño. Entonces, como el primer juguete es lo que uno se recuerda siempre, creo que todas las personas que hacemos bicicleta estamos metidos por ese factor en esto, ¿no? En mi caso, yo soy deportista más que usuario de la bicicleta en el día a día para moverme dentro de la ciudad. Pero sí te quiero contar que cuando estás en las vías haciendo ciclismo de ruta, no importa la velocidad a la que vayas, no importa la distancia a la que recorras, siempre tienes unos riesgos increíbles porque la gente no tiene conciencia de pensar que sobre la bicicleta va una persona. O sea, se nota claro que los conductores están convencidos de que los ciclistas les estorbamos en las vías, de que les hacemos ir más despacio, de que somos un peligro para ellos. Entonces actúan de manera súper incorrecta. Nosotros acabamos de hacer hace poco un video poniendo una cámara viendo hacia atrás en la bicicleta y se puede ver claramente cómo siempre, nunca respetan el 1.5 metros que necesitamos. No se dan cuenta que no es únicamente el hecho de que tal vez nos pueden topar en la bicicleta y mandarnos fuera, sino que el efecto del viento que puede causar exactamente el mismo efecto. Entonces, eso quisimos evidenciar y realmente es increíble lo que sucede en todas las vías, al menos del Distrito Metropolitano de Quito. Te juegas la vida cada vez que sales a hacer un deporte, sí. En este caso. Sí. ¿Cuáles crees tú que deberían ser las medidas que deban tomar tanto las autoridades como los ciudadanos para que dejemos de tener accidentes en las vías? Bueno, yo creo que básicamente todo esto pasa por tema de educación. Porque, como te digo nuevamente, la gente no está consciente de qué es lo que pasa, porque la gente tiene un irrespeto por la vida, y no solamente de los ciclistas, porque aquí sí quiero puntualizar que yo no estoy defendiendo únicamente a los ciclistas, sino a la vida como tal. Entonces, nosotros nos hemos dado cuenta que así como hay automovilistas que no respetan a los ciclistas, también habemos ciclistas que no respetamos a los peatones. Entonces, la propuesta nuestra, ya bien pensada al interno de los grupos, ha sido que vayamos a hacer una campaña que el gobierno, tanto local como nacional, debería apoyar, de respeto a la vida. Esto debería empezar desde las escuelas. Entonces, a los niños deberían un poco hablarles también de que hay que respetar la vida a la vida de los animales, la vida de las personas que van a pie, de las personas que van en bicicleta, en motos, en cualquiera que sea, en cualquier medio que sea, pero que todos aprendamos a respetarnos del uno al otro. Esa va a ser la única forma de solución. Porque claro, si a ti te enseñan que quien va en la bicicleta es una persona que tiene familia, que tiene alguien que le espera en su casa, ya vas a pensar dos veces al momento de acelerar y afectarle. Entonces, eso es lo que nosotros creemos que el gobierno debería hacer, una campaña de conciencia de mano de la empresa privada. Y nosotros como empresa privada, porque también soy representante de empresa privada, estamos muy de acuerdo y estamos completamente a favor de ayudar incluso al gobierno con recursos para que las campañas se den, pero tienen que ser desde abajo, tienen que ser desde la niñez.
Esa es una de las cosas más importantes, la educación. Daniel ha sido muy claro con nosotros y esta no es solo una obligación de las autoridades, es también una obligación de la sociedad y qué bueno saber que el sector privado está interesado en invertir. Aquí se trata del respeto a la vida, como Daniel nos ha dicho, no se trata simplemente de mirar como lo decíamos antes, ¿no? Es un modo de transporte, no hay personas ahí, esto me parece clave. Así que Daniel, yo te agradezco muchísimo por acompañarnos el día de hoy, vamos a estar pendientes de esta iniciativa que tienen ustedes para promover estas campañas de respeto y cuenten con todo el apoyo que podemos dar al menos desde el gobierno local en mi labor como concejal para poder apoyar estas importantes iniciativas. Perfecto, Daniela, muchísimas gracias a ti. Muchas gracias, regresamos en un momento. En la actualidad, Quito cuenta con una ordenanza que promueve la caminata y la bicicleta. Fue aprobada en diciembre del 2017 y nos encontramos en pleno proceso de implementación. Todavía faltan muchos pasos que dar, pero ¿qué es lo más importante de esta ordenanza? Primero, reconocer que la bicicleta y la caminata son modos de transporte y que por tanto requieren de inversión en infraestructura, crear ciclovías, zonas peatonales, cruces seguros para que todas aquellas personas que deciden caminar y que deciden ciclear en las calles de nuestra ciudad lo hagan de manera segura. Que los agentes metropolitanos de tránsito den una atención prioritaria a los actores más vulnerables en las calles. Es importante que recordemos que utilizar una bicicleta o caminar en las calles nos hace mucho más vulnerables que, por ejemplo, estar en un auto o estar en un bus. Y por tanto, se requiere de esa protección, ese cuidado y esa atención especializada a los peatones y a los ciclistas. Campañas de educación obligatorias a la ciudadanía a través de las escuelas, a través de los espacios municipales. Y una de las cosas más importantes que tiene esta ordenanza es el requerir obligatoriamente cursos de capacitación en movilidad sostenible, es decir, en entender qué es la caminata y la bicicleta como modos de transporte para todas aquellas personas que van a obtener la matrícula de su vehículo, de su moto, de su taxi, de su bus, de su camión. Solo a través del cambio cultural podemos realmente generar una sociedad en la que nos respetamos los unos a los otros. Caminar y andar en bicicleta no tienen que ser una sentencia de muerte, son simplemente modos de transporte y como tal debemos protegerlos y debemos respetarlos. Una parte, por supuesto, que le corresponde al municipio y a las autoridades, creando la infraestructura, haciendo que se cumplan las leyes y capacitando. Y la otra parte nos corresponde a nosotros como ciudadanos, respetando simplemente y obedeciendo las normas de tránsito. Si lo hacemos, créanme que no van a haber más accidentes en las calles y que no vamos a perder más vidas de quiteños y de ecuatorianos que salen simplemente a hacer una tarea del día a día. Muchísimas gracias por acompañarnos. Este espacio es de todos. Aquí construimos la ciudad. Este es su programa y aquí hacemos juntos ciudad. Espero que hayan disfrutado muchísimo de este espacio como yo. No se olviden de escribirnos a nuestras redes sociales para que nos comenten qué opinan sobre este tema y nos cuenten también sobre otros temas que quieran que tratemos en el programa. Mi Twitter y mi Facebook es Dani Chacón Arias con Y y en Instagram me encuentran como Daniela Chacón S. Nos seguiremos encontrando por aquí, nos seguiremos encontrando en la calle para que juntos construyamos un Quito más humano. Recuerda, si cambias tú, cambia la ciudad. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Te propongo una ciudad donde volvamos a encontrarnos y reconocernos como vecinos, donde nos comprometamos a mejorar cada uno de nuestros barrios para sentirnos orgullosos de la maravillosa ciudad que tenemos. Si cambias tú, cambia la ciudad. Soy Daniela Chacón y te propongo un Quito más solidario.